Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes la información en señal abierta, pero también en nuestros canales digitales que nos permiten en este momento estar en cualquier parte del mundo, llevándoles a ustedes la información a través del Facebook Live o la opción de vernos en diferido a través de nuestra plataforma comunicacional, nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestra edición, como siempre, saludando a Carlos Ucategui. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida hasta ahora a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, el gobierno jugándola, ¿no? Nuevamente Maduro deja deslizar la posibilidad de un adelanto de elecciones. Ahora, él sabe que esa es una jugada o un juego que pretende mantener en estado de alteración y crispación a la oposición. Legalmente no lo podría hacer. La Constitución se lo prohíbe. La, el- la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral lo impide. Y también la propia situación de buscar una mega elección quebraría los lazos legales actualmente definidos en Venezuela para gobiernos regionales, municipales y nacional. Es decir, es ir contra la situación actual y la ley. Pero como a esta gente le reconocemos el mérito de violar y de adaptar la ley cada vez que les da la gana, pues está allí la idea de que las elecciones se pudieran adelantar, Carlos. Oye, eso es una cuestión que sería ilógica, pero no la hemos desdeñado en absoluto. Ya son varios meses que se ha venido aflorando, asomando esa posibilidad de que haya un emplazamiento hacia más adelante las elecciones. Pero esto también le han dado mucha querella, sobre todo a algunos personeros de la oposición que sí están de acuerdo, que es lo que nosotros no entendemos como venezolanos. Ahora, el portavoz de algunos de los alacranes, algunos opositores que les dio dado cabello, para él dice que sí, que los inhabilitados no irán. Es decir, que para 13 precandidatos que hay de la oposición, no habría sino uno solo. Hasta el momento no sabemos quién sería verdaderamente, pero para él el resto están todos inhabilitados. Es decir, que ellos harían las elecciones, tal como lo estás indicando, al gusto de ellos. Es decir, rompiendo todos los axiomas que tenga el gobierno en este momento y pasando por encima de la Constitución. Bueno, recordemos una cosa, la Constitución habla de un lapso, un periodo legal de mandato y establece fechas específicas para la entrega de ese gobierno y el inicio del nuevo. Eso no da otra salida sino el año 2024, el próximo Correcto. año. Ya no habría, a menos que haya una reforma a la Constitución, y esto implicaría referéndum aprobatorio, porque esto no lo pudiera hacer, la reforma constitucional no la puede hacer el Parlamento per se. Es decir, yo mismo de cambio la norma constitucional, no, tiene que someterla a referéndum popular. Y evidentemente, pues allí, al llevarlo a referéndum popular, lo que proponga el gobierno pierde, entendiendo el clima electoral que hay actualmente en Sí, Venezuela. tal como lo estás diciendo, se dan el vuelto y se dan a la parte, son los que entregan. Es decir, al gusto de ellos. Y aparte de todo, Alan, ¿y dónde dejamos a los nuevos rectores del CNE? Bueno, allí iba la ley
orgánica del Consejo Nacional Electoral señala muy claramente que una vez se ha instalado el nuevo Consejo Nacional Electoral, las nuevas autoridades rectoras, estas no podrán organizar ningún proceso electoral en un periodo de 6 meses. Es decir, que si te montas en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta febrero, no tendrías posibilidad de hacer el proceso electoral. No pudieras hacerlo este año, según lo dicta la norma de la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral. Los rectores se verían imposibilitados de convocar procesos electorales en esos 6 meses. Y eso pues también es otro punto de vista legal. O sea, sabemos que esta gente se lleva por los cachos. A lo mejor hay una interpretación de la inefable sala constitucional del Consejo Nacional, sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso iría en contra de principios de ley orgánica y principios de Constitución, que son los máximos eslabones de justicia que hay en Venezuela. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay posibilidad para montar unas elecciones este año. Pero bueno, ellos son locos, ellos pasan a la ley por donde les da la gana, a lo mejor. Y ese es un escenario que la oposición tiene que tomar en cuenta. Todos sabemos que estas acciones y estos anuncios de Maduro lo que buscan es sabotear a las primarias. Porque te cuento algo que pasa en la Asamblea Nacional Ilegítima. Resulta que cuando estaba la anterior directiva del Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias solicitó el apoyo y la participación de ese ente nacional para evitar que le dieran respuesta a esa pregunta, a esa solicitud de la Comisión Nacional de Primarias. El gobierno mandó a descabezar a todo el CNE para que no hubiese posibilidad de respuesta y darle largas al asunto para que el, el, la Comisión Nacional de Primaria implosionara. Esa era la estrategia del gobierno en ese momento. Una vez la Comisión Nacional de Primaria decide hacer las elecciones sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral y en vista de que las cosas están marchando a pesar de los ataques y las vulneraciones y las violaciones y sobre todo las actuaciones del régimen, ahora todo lo contrario, en vez de atrasar el proceso de elección de los nuevos rectores, lo quieren acelerar. De una manera maquiavélica se han comprimido todos los espacios, incluso ellos pretendían hoy decidir la conformación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y yo, como venezolano, y tú como venezolano, Carlos, desde que se redujeron a 143 preseleccionados, no hemos vuelto a saber quiénes quedaron. Supuestamente los que quedaron son 45, pero esos 45 tienen que ser sometidos por ley a un proceso de consulta ciudadana, a un proceso de revisión de esos nombres para que el ciudadano y las organizaciones ciudadanas puedan decidir si estas personas Son tienen actas. algún rabo de paja, alguna cosa que les impida ser miembros del rectorado del CNE. Pero lo del gobierno es primero atrasando el proceso y ahora acelerándolo. Y la gran pregunta, ¿por qué lo acelerarían en este momento? Porque ellos quieren que se defina a más tardar la tercera semana, la próxima semana de este mes, la nueva conformación del rectores del CNE para que estos rectores, entre sus primeras labores, retomen la solicitud de la Comisión Nacional de Primarias hecha en marzo. Sí, correcto. ¿Y qué pasaría
si esa nueva directiva del Consejo Nacional Electoral les dice, sí, claro, cómo no, los vamos a apoyar, pero usted sabe, no podemos apoyarlo ahorita, tenemos que apoyarlo en diciembre. Por los laxos. Es decir, ellos tendrían el laxo y aparte los laxos que ellos quieren hacer. Claro, entonces sería meterle un atraso, un freno de mano al proceso electoral ya convocado para el 22 y la Nacional de Primaria tendría que decirles que no y se armaría entonces un pereque porque el Tribunal Supremo de Justicia, la sala político electoral se agarraría de eso para decir que el Consejo Nacional Electoral es el garante de todos los procesos electorales en Venezuela. Y en una interpretación muy maliciosa, pudiera ordenar la suspensión de las primarias y agarrarse por esa vía de ese proceso. O sea, este es un juego que uno sabe cuáles son las jugadas que van a hacer todos los jugadores. Sí, porque Y obviamente, ahí marcaría Alan una estocada totalmente a frente hacia la oposición en el tema de las primarias. bueno, pero es que la sociedad civil y la Comisión Nacional de Primaria y sobre todo los candidatos tendrían que definir, ir a este proceso, llueva, trueno, relampaguee para el próximo 22 de octubre. De octubre. O sea, ahí habría un pulso, porque ya sabemos cuáles son las jugadas del gobierno y por qué está tan interesado en acelerar ahora el nombramiento de los nuevos rectores del CNE cuando en un principio quiso atrasarlo. Es Eso todo es correcto. maquiavélico, ¿no? Sí, totalmente. Juegan al monopolio personal de ellos, juegan como un ajedrez, pero hacia atrás. Se matan entre ellos mismos, pero buscan avanzar con una torre para poder desinflar lo que sería el tablero completo. Ellos buscarían de ser un tablero cuadrado a un tablero redondo, donde el círculo vicioso de ellos sería para que ellos ganaran siempre los puntos. Sí, el objetivo es torpedear las primarias. El objetivo del régimen Totalmente. es torpedear las primarias, impedir que las primarias se realicen, implosionar a la oposición unida que ha mostrado fuerza en la calle y sobre todo debilitar este movimiento de oposición con el coco de que vienen adelantando las elecciones. Porque ¿qué es lo que ellos quieren? Que la misma oposición excluya a los candidatos inhabilitados. Para ellos decir, nosotros no tenemos nada que ver en eso, nosotros nos metimos en eso es problema interno de la oposición. Y eso es la estrategia, Carlos. Esa es la Oye, estrategia que ahora quieren hacer. ahora, mi pregunta es, Alan, y a la audiencia también, porque hay que pensarlo, ¿quién es verdaderamente el vocero principal de estas primarias, Alan? Porque no es que esté confundido, sino, ni lo voy a decir en forma de chanza o de broma, pero la gente está escuchando también lo que indica Diosdado Cabello, pero no sale al ruedo María Casal, el doctor Casal, perdón, y algunos que otros personeros dentro de esa sala de las primarias, desde el CNP, como le dicen ellos también. Es decir, es preocupante esto porque no hay verdaderamente un punto o criterio donde la gente pueda entender lo que está sucediendo actualmente con el tema de las primarias para octubre. Bueno, yo lo que veo que le corresponde a los candidatos hacerlo en este momento, la Comisión Nacional de Primaria le toca organizar el proceso como va. Tres cosas que dijo Diosdado Cabello esta semana: que las primarias no iban a pasar de 1 millón de votos, que los centros electorales no iban a alcanzar para todo, que los candidatos inhabilitados no iban a poderse inscribir. Es decir, es Y una que las retórica votaciones, que, y la última fue en el día de ayer, muy tarde, que las votaciones no se irían a dar en el exterior. bueno, yo confío más en los votos en el exterior que adentro de Venezuela. Claro, por O supuesto. sea, eso ya es una payasada. Pero lo cierto del caso es que Diosdado Cabello se ha dedicado semana tras semana a buscar torpedear las primarias,
pero se ha encontrado con un muro de contención que es la propia sociedad, que le ha demostrado con ganas y con deseos efectivos y en manifestaciones de calle que ellos van, que el pueblo venezolano quiere las primarias, quiere que se realicen las primarias. ¿Cuántos pueden votar en las primarias? Para ser honesto, mira, 3 millones de personas pudiera ser el voto en las primarias, pero 3 millones, 2.700.000, 2.800.000 es una buena cantidad de votantes en un proceso de primaria que superaría incluso las últimas votaciones del chavismo, ¿no? Claro, Varias regiones. las estadísticas te lo indican totalmente en el tema de las votaciones del gobierno. Las elecciones, mira, de gobernadores, la suma de votos del chavismo creo que no pasó de 2.800.000, 2.600.000. No, no, no llegó a los 3 millones. Si tú tienes 3 millones de votantes en la primaria, le estás, mira, dando matarile a la imagen del gobierno, ¿no? Por supuesto, porque ahí por lo menos la gente va a ser un acelerado para poder salir del régimen en el tema democrático, en el punto de votación. Bueno, sean 3 millones, sean 2 millones, sean 4 millones, lo importante es que se realice. Y eso es muy, muy claro, eso es una señal importante que la fuerza de oposición le manda al mundo, porque hay mucha gente con expectativas. Fíjate que hay que reconocerlo, organizaciones internacionales han financiado el tema de las primarias. Eso Lo es han hecho, correcto. lo han hecho a través de sus canales, de sus posibilidades, pero es que es importante que se realicen las primarias. A pesar del sabotaje, a pesar de las acciones del gobierno, Casal tiene que saber que se metió en ese cargo como presidente de la comisión de primaria y es objetivo del gobierno. Casal puede terminar preso por esto, Carlos. Claro, y aparte de eso, cazar, tiene que cazar lo que está pasando. Claro, le toca a este abogado tenerlas claras. Y yo sé Ujú. que esto es como pisar, esto es como pasar un prado pisando huevos, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, con mucha determinación, pero sobre todo con mucha claridad del compromiso que se ha asumido. Eh, Casal expone su pellejo, así como los miembros restantes de la Comisión Nacional de Primaria, porque hay tantas alternativas, tantas opciones del gobierno. Debemos recordar que la denuncia colocada en el Tribunal Supremo de Justicia por el RATI avanza, ¿no? Eso no es que se Sí, haya paralizado. está El avanzando RATI, y eso que el rati ratón, según Diosdado, no lo conoce, no lo trata, ¿no? Pero fíjate todas las mentiras que se han venido tejiendo, que han sido positivas. Todos sabemos ya de dónde proviene este personaje. bueno, ahí están todas estas circunstancias vinculadas al tema, desde el adelanto electoral. Mira qué escenarios hay. Adelanto electoral, el escenario de suspensión de las primarias por decisión del TCJ, el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral en las primarias, que no se descarta, esa puede ser otra salida. La realización de las primarias a tranca y a mocha y una situación de parálisis total si no se realizan las primarias. Es decir, 5 escenarios Que que son usted bastante tiene. fuertes. Es un puño cerrado, Alan. Claro, y usted tiene que escoger ahí de esos 5 escenarios y a lo mejor hay más, ¿no? No los tengo todos a la mano, no tengo todo el conocimiento del caso, pero son 5 escenarios que hay en relación al tema de las primarias, en donde el ciudadano es esencial en esto. ¿Usted quiere que salga Maduro del poder? Apoye las primarias, apoye las primarias. Es la opción que le queda al país, ir a las bases, al pueblo venezolano que ha salido a las calles a manifestarse
de diversas maneras en este tema de las primarias. Bueno, hay 288 presos políticos en Venezuela. Esto lo ha dicho foros, la organización eh, ha dicho que hay 288 presos políticos, foro penal, pero de esos 288 presos políticos, hay 113 presos políticos que tienen más de 3 años detenidos sin condena. Muchos de ellos ni siquiera se le ha iniciado proceso jurídico. Si los tienen ahí por gusto del gobierno. Claro, en una prisión preventiva. Exacto, retenidos. Pero el tema aquí es quién le rescata estos años de vida que han pasado detenidos sin un juicio. Bajo torturas, condiciones infrahumanas, hambre, tortura psicológica, física, etcétera, Alan. Privación ilegítima. Claro, y es ilegítima porque el Código Orgánico Procesal Penal te ordena la inmediata liberación de estas personas cuando no se les imputa. O sea, si tú tienes una persona que no le has iniciado juicio, quiere decir que ni siquiera le has hecho una imputación de ley, no le has iniciado proceso, están en una condición de indefensión y en este plano, toda la teoría de derechos humanos y derechos de los que están en proceso, de los procesados, es que esta gente inmediatamente debería salir en libertad y afrontar su proceso si continúa, desde el marco de la libertad, no detenidos. Pero fíjate cómo el Ministerio Público, cómo la Defensoría del Pueblo, cómo el régimen de facto, el Poder Judicial en general, maniobran de una manera criminal para que estas personas todavía sigan siendo detenidos preventivamente en Sí, una situación de preventivamente. verdad bastante criminal. Por supuesto, y es lamentable. Aquí tienen que unirse la sociedad civil, los gremios, federaciones, campesinos, el agro, el sector industrial, que hoy día tanto el sector de Fede Cámara está muy entrecomillado dentro de lo que son los factores políticos, pero deben unirse todos, Alan, ya es tiempo de unirse. Sí, debemos recordar que 11 presos políticos han fallecido estando detenidos por el régimen, ¿no? Así 11 es. presos políticos. Pero lo más grave de la denuncia de foro penal, hay 50 presos políticos que actualmente tienen diversos tipos de afecciones y se encuentran limitados de recibir atención médica porque el régimen simple y llanamente no se preocupa No le da la gana, Alan. Más Sí, sencillo, no le da la gana de hacerlo. Y sin sí. saber y decirlo a la luz pública, Alan, ¿cuántas personas están retenidas, detenidas en otros estados que hasta el momento Foro Penal venezolano no sabe dónde están? Bueno, y hay una circunstancia agravante. Algunos de ellos tienen lesiones precisamente por tortura, por las torturas que han recibido. Tienen, tienen situaciones difíciles porque algunos de ellos se les ha agravado afecciones preexistentes y algunos han generado nuevas afecciones por las condiciones insalubres en las cuales están detenidos. Sí, están Entonces, llevando están teniendo otras patologías que ya tenían, Alan. sí, una cosa, pero de verdad bastante lamentable, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Pues sí, estaremos muy pendientes de lo que pase en el transcurso de la tarde y estaremos muy pendientes. Bueno, buen provecho para ti y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hasta la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresamos. amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seamos así este segmento del programa con más información. La petrolera ExxonMobil y otros 19 acreedores que intentan recuperar el dinero adeudado por Venezuela
registraron esta semana sus casos en un tribunal federal norteamericano en Delaware, que pronto iniciará una subasta de acciones en una de las empresas matrices del refinador Citgo Petroleum, con sede en Houston, según un reporte de Reuters. Estos acreedores reclaman miles de millones de dólares por expropiaciones e incumplimientos por parte de Venezuela y han acudido en masa a tribunales norteamericanos en los últimos años para hacer cumplir sentencias judiciales y laudos arbitrales contra Venezuela y su petrolera estatal PDVSA, que se endeudó de esta manera por la irresponsable política de expropiaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Chávez decía expropiense? Pues bueno, ahora nos están cobrando esas deudas que irresponsablemente nunca pagaron. Ni siquiera se comprometieron en pagar lo que le tumbaron a las empresas transnacionales. Y ahora Citgo, que es nuestra empresa joya, está en una condición vulnerable debido a esta irresponsable política. Recordemos que el juez estadounidense Leonard Stark dijo el mes pasado que la minera Crystal Lake International, que presentó el primer caso en Delaware, tendrá prioridad sobre cualquier ingreso proveniente de la subasta de acciones. El productor petrolero ConocoPhillips tendrá una posición cerca del inicio de la fila de acreedores. Se hace lo que se llama en derecho un concurso de acreedores, es decir, en el orden de prelación en la cual presentaron las denuncias, las demandas y recibieron su respuesta, así en ese mismo orden de prelación irán los acreedores. Si al último no le corresponde nada, definitivamente porque la creencia persiste, pero sobre ese remate judicial no habrá beneficio alguno. El productor estadounidense ConocoPhillips, repito, estará en una posición cercana a un funcionario judicial designado para el caso. Dijo que todos los acreedores hasta el lunes deberán presentar un resumen de sus reclamos, incluso la sentencia a su favor y un recuento del dinero deudado más intereses. Al menos 20 empresas con reclamaciones por un total de unos 10.000 millones de dólares presentaron resúmenes con la esperanza de participar en la subasta que se planea comenzará en octubre para ser completada en unos 12 meses. La empresa refinadora ha sido valorada entre 10.000 y 13.000 millones de dólares. El jefe de la Junta que supervisa Citgo y PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Y un portavoz de Citgo declinó comentarios. Entre los acreedores está Exxon, que no había participado previamente en el caso presentado por Cristales tras una decisión del Centro Internacional de Arreglos. Exxon dijo que se le reconocieron 984 millones de dólares en compensación más 1,2 millones de dólares en costos y honorarios. El portavoz de Exxon declinó comentar sobre la subasta propuesta y los detalles del lado del CIADI, pero dijo que en general el CIADI falló a su favor. La lista de acreedores que busca participar en la subasta podría ver la ruptura del séptimo mayor refinador de los Estados Unidos y la encabeza por valor reclamado Conoco, un grupo de tenedores de bonos en incumplimiento, Russo Oro Mini, Exxon y tenedores de notas promisorias emitidas por PDVSA. Los bonos incumplidos son los bonos 2020 que irresponsablemente el gobierno de facto emitió, poniendo como garantía a Citgo. Y ellos sabían desde un principio que no iban a tener la plata para poder pagar esos montos, pero sin embargo, tanto acreedores como el régimen de facto convinieron en adelantos de pagos por beneficios que nunca se vieron y que mantienen a Citgo en una condición precaria. Vamos a escuchar ahora el reporte de Lenín Danieri. Lenín Danieri todas las semanas nos trae un resumen de las principales noticias que han ocurrido en los últimos días en Venezuela. Escuchemos este reporte de Lenín. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lenín Danieri y a continuación, el resumen de noticias de esta semana. Sin filtro, las plantas de tratamiento que antes se encargaban de procesar las aguas hervidas están destruidas y en ruinas. En la actualidad, las cloacas de 3 estados del país y Colombia ingresan al estuario zuliano.
Dos de las plantas visitadas, Ciudad Ojeda y San Francisco, están vandalizadas y repletas de maleza. Seguimos con el lago. El presidente de PDVSA recientemente aseguró que el petróleo no era un elemento contaminante para el lago y que su incidencia es más visual que otra cosa. También aseguró que este año reportan casi cero derrames de crudo. Bárbaro el señor. Crimen en Ecuador. Existen todos los elementos de una enorme conspiración luego del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Eliminar cabos sueltos con la muerte de gatilleros. Elementos distractores para eliminar sospechosos y más dejan muy en claro que su homicidio no se planificó y decidió solo en Ecuador, sino más allá de sus fronteras. Las instituciones ecuatorianas hoy día están a prueba con este lamentable suceso. Tomada por varias horas, al menos 6 sindicatos de la alcaldía de Maracaibo tomaron la sede del Ministerio del Trabajo en Maracaibo. Aseguran que se pretende discutir el contrato colectivo municipal con un sindicato sin representación mayoritaria. Ni el de Dante. La ola de calor ha convertido ciudades en verdaderos infiernos en la tierra. En el occidente del país se han registrado hasta 43 grados de sensación térmica. Protección Civil advierte que a partir del día 20 de agosto, la temperatura podría registrar aumentos de hasta 3 y 4 grados más por encima de las cifras actuales. ¡Ay Dios! Muchas gracias por la aceptación, gracias por estar allí. Recuerden suscribirse y dar me gusta a los contenidos, sería de gran ayuda lo hicieran. También recuerden estar atentos a mis redes sociales, ya que en ellas conocerán detalles sobre esta y otras informaciones aún más interesantes. Soy Lenín Danieri, hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Usted ha pasado mucho calor, me imagino. Este mes de julio fue el más caluroso de la historia según científicos. Pero en Venezuela la temperatura se va a incrementar progresivamente a partir del 15 de agosto durante una semana. Y esto producto de la llegada de una nube de polvo del Sahara, un fenómeno climático hasta hace algunos años desconocido por los venezolanos, pero que ahora se ha vuelto realidad. Ese desplazamiento de polvo del Sahara incrementará las temperaturas en Venezuela por lo menos una semana a partir del día de hoy. Y esto pues en una condición en donde se ha vivido un calor intenso, pues es preocupante. De acuerdo al meteorólogo Luis Vargas, se observa que la extensa capa de polvo del Sahara avanza por el Atlántico y ya sobre zonas del Caribe. En el caso de Venezuela, las concentraciones llegarán principalmente a la franja norte del país, serán leves a moderadas y permanecerán hasta el jueves viernes. Este fenómeno consiste en una masa de aire caliente y seca cargada de partículas de arena del Sahara que por el viento se traslada por el océano, por lo que se prevé un aumento de las temperaturas en todo el país. Vargas explicó que aunque la nube de polvo limita la formación de núcleos nubosos productores de lluvia, esto no quiere decir que dejará de llover en los próximos días. Esto no quiere decir que dejará de llover. Si bien es cierto que esta capa reduce la humedad de la troposfera, en menores concentraciones el polvillo puede servir de núcleo de condensación que ayuda a formar nubes de mediano desarrollo, cúmulos y estratocúmulos, lo cual depende igualmente del resto de la dinámica atmosférica. Así que la última vez que se registró el paso del polvo de Sahara fue el 6 de marzo de este año. Para esa fecha, el INAMEC había pronosticado que el fenómeno tendría una trayectoria sobre el oriente y norte de Venezuela. Es común que se formen estas nubes que cumplen una trayectoria hacia el oeste sobre el océano Atlántico. Sin embargo, la presencia de vientos alisios en ciertas épocas del año hace más propensa que recorran miles de kilómetros en el mundo. Así que prepárese porque viene más calorcito, especialmente en la franja norte costera de Venezuela. Pero en todo el país se va a presentar incremento de la temperatura. Vamos a escuchar a Juan Pablo Azuaje,
nuestro corresponsal en Chile para Siempre Venezuela. Saludos a Lance Peralta, Carlos Murauscategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les comentamos que el Servicio Nacional de Migraciones dio a conocer el balance del primer mes en el que se encuentra realizando el empadronamiento biométrico. Y las cifras que muestran parecieran no ser muy alentadoras, aunque las autoridades se muestran complacidas. En este primer mes se han empadronado a 25.000 personas, de cerca de más de 200.000 que se habrían empadronado. De este grupo, más del 28% vive en Santiago y otras comunas de la región metropolitana. Mientras, las regiones de Coquimbo y Biobío albergan a otro alto porcentaje de migrantes. Así lo indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien reiteró además que no está previsto en ningún caso realizar un perdonazo a quienes ingresaron de manera ilegal al país. Nuestro compromiso es fortalecer la seguridad en la frontera para impedir el ingreso irregular de migrantes, dijo Monsalve. Explicó que de acuerdo a los registros de la Policía de Investigaciones, PDI, por denuncia y autodenuncia desde el año 2018 hasta la fecha, habían ingresado al país más de 164.000 personas de manera irregular, y señaló que de este grupo no se tenía ninguna información, por lo que calificó como fundamental el proceso del empadronamiento biométrico. Sostuvo que con miras a seguir con el empadronamiento se viene trabajando con unidades móviles, además de los 75 puntos que se han desplegado en todo el territorio chileno, así como también se cuenta con más de 200 detectives. Mientras, para buscar mejorar las condiciones de los migrantes, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile se unió al Compromiso Migrante, con lo que se busca mejorar las condiciones de trabajo de muchos migrantes sin documentos. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hay un número elevado de inmigrantes que son prácticamente explotados por no contar con documentación y con ello se vulneran todos sus derechos. Por último, gran polémica ha generado el cambio de nombre de varias calles de Santiago por parte de la alcaldesa de la ciudad. Estas calles pasarán ahora a tener el nombre de Mártires del Golpe de Estado, que cumplirá 50 años. Esta situación ha creado controversia en la ciudad por quienes afirman que la capital chilena tiene muchos mayores problemas que atender. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, la candidata a las primarias de la oposición por el Partido de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, rechazó los pronunciamientos que voceros del gobierno de facto, incluso el presidente de facto, hicieron en los últimos días después de que ella denunció sus amenazas de muerte. A través de una transmisión que hizo en su cuenta social de Twitter, la exdiputada de la Asamblea Nacional del 2015 reiteró que después de hacer pública la denuncia el pasado 12 de agosto, volvió a recibir amenazas desde la misma cuenta de Facebook. No vamos a permitir que se use nuestro nombre para tratar de justificar la existencia de un supuesto Estado de Derecho, de una supuesta independencia de los poderes. Estamos luchando por la libertad de una nación que está sometida a una crisis humanitaria compleja por razones que van desde la gran corrupción hasta la incapacidad e ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder. Ha dicho en conclusión Delsa Solórzano que todos los candidatos a las primarias corremos igual riesgo en este sistema político que actualmente vive Venezuela. Maduro ha puesto en duda la veracidad de las advertencias. Ha dicho que es un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de la revolución bolivariana. Nosotros nunca jamás hemos utilizado métodos de terrorismo, de atentados y de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas. Y hay que colocarle una S, una I y una C, SIC, a estas palabras de Maduro, que nunca han utilizado la violencia, por favor.
todos los candidatos a las primarias corremos igual riesgo e igual peligro, ha dicho Delsa Solórzano, que también corren los venezolanos de bien que son víctimas de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, víctimas del Tren del Llano, de Aragua, las megabandas criminales que hacen vida en este país, en Venezuela, replicó la dirigente de la plataforma unitaria. Se ha comunicado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas para hacer saber su caso. Se preguntó por qué no investigan los ataques contra otros candidatos como Enrique Capriles y María Corina Machado, recordar las amenazas de las que fue víctima la coordinadora de 20 Venezuela por parte del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez. Añadió que ella fue víctima de agresiones en su visita por el Estado Vargas y en su momento denunció a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela de estar detrás de estas acciones que nunca se investigaron. Bueno, vamos a escuchar ahora el reporte de Sorciré Rodríguez, nuestra corresponsal para la zona de Táchira, Mérida y Trujillo. Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la Cordillera Andina. Noticias que están en el telón es que apareció en Cúcuta la joven reportada como desaparecida en Mérida. El padre de Yexibet González Gutiérrez, de 18 años de edad, Emiliano González, relató que su hija estableció comunicación con su hermana Anillet García a través de la red social Facebook y le aseguró que estaba bien y que se encontraba trabajando en el norte de Santander. Recordemos que esta joven fue reportada como desaparecida por sus familiares la mañana del sábado 12 de agosto, pues sus padres desconocían el paradero desde el domingo 6 de agosto, cuando se comunicó con su progenitora Jenny Gutiérrez para contarle que el lunes empezaría a trabajar en una panadería ubicada en el sector Belén de la capital merideña. Al parecer, Yexibet González, natural de la localidad de Chiguará, llegó ese mismo fin de semana a la ciudad de Cúcuta. La alcaldía de Arzobispo Chacón desplegó trabajos de rehabilitación de las carreteras locales. En esta oportunidad, cuadrillas de la alcaldía del municipio Arzobispo Chacón trabajan en el mejoramiento de la vialidad entre las comunidades de Mucutíe, Veguilla y la Curva Millonaria. Señala el alcalde Omar Fernández que esta vía es una vía nacional que conduce hacia la ciudad de Mérida. Por ello requiere un mantenimiento continuo, ya que se encuentra en precarias condiciones para transitar en esta vía y poder llegar a Mérida. Excelente resultado arroja el sistema QR de combustible, de carga de combustible para los turistas, y esta es una iniciativa del gobierno o el alcalde Jason Guzmán para los turistas en esta temporada de vacaciones. Y para el gerente de la Corporación Mérida de Turismo Cometur, Johnny Mesa, esto ha sido posible gracias a el acuerdo de garantizar el combustible a los turistas en esta temporada vacacional, lo que invita a los turistas que quieran elegir a Mérida como destino que tomen la decisión y vengan a conocer todo lo que tiene Mérida para ofrecerles. En el marco de las ferias y fiestas en honor a Santa Elena de Arenales en su edición 2023, con éxito se desarrolló esta primera feria agropecuaria en Obispo Ramos de Lora, en aras de continuar fortaleciendo la economía local y apoyando el emprendimiento y a los productores agrícolas. Se brindó la oportunidad de mostrar productos locales con calidad de exportación, donde diferentes expositores presentaron ejemplares de animales vacunos, también productos artesanales fabricados en el municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida. 2 días continuos duró esta feria, donde pudieron disfrutar de una amplia y variada programación en la feria agropecuaria que se mostró, o donde se mostró la calidad del producto pecuario que se da en este municipio de la Cordillera Andina. Un fuerte accidente de tránsito se produjo en el sector El Potrero de la parroquia Jerónimo Maldonado. El hecho ocurrió
el día de ayer a las 8:05 p.m. en la playa del municipio Rivas Dávila, dejando un herido y una fallecida. El conductor Luis Ramírez, de 18 años de edad, quien presentó traumatismo generalizado leve y escoriaciones múltiples. El mencionado se fue trasladado por sus propios medios hasta el Hospital Tipo 2 San José de Tovar. Estaba acompañado de Stephanie Molina, de 18 años de edad, quien también presentó politraumatismo generalizado, y fueron trasladados al mismo centro de salud. Y si de política se trata, tenemos que el abogado Pekín Rocha, la ingeniero y profesora de la Universidad de Los Andes, Marta Hernández, quien es la jefa de campaña de María Corina Machado en el estado Mérida, afirmó el día de ayer que María Corina será su candidata presidencial y la harán presidente de Venezuela, basándose en lo declarado por el estudioso y experto constitucionalista. Señalan que el régimen de Nicolás Maduro cada vez acorrala más a María Corina, dado el nerviosismo y el miedo que tienen de perder el poder, intentando huir, pero tendrán que definirse ante este escenario nacional e internacional por todo el recorrido que viene haciendo la precandidata a nivel nacional. Reitera el abogado Pekín Rocha que María Corina Machado no está inhabilitada, así como tampoco lo está ningún otro candidato que no haya sido sentenciado judicialmente. El constitucionalista basó su declaración indicando que los artículos 42 y 65 de la Constitución de la República los ampara y que sus inhabilitaciones no están ligadas a una sentencia penal. En este caso, Marta Hernández añadió que los venezolanos que sí entienden, acatan y respetan la legislación vigente saben muy bien que el régimen quiere jugársela con finalmente no lograr que María Corina Machado sea la presidenta de Venezuela. Así están las informaciones dentro de lo que tiene que ver con el ámbito político. Y si de deporte se trata, tenemos que los estudiantes de Mérida tropezaron en La Carolina por la jornada 23 de la Liga Fútbol 2023, y los estudiantes tropezaron y perdió 1-0 en su visita de Hermanos Colmenares en el Agustín Tobar, La Carolina de Barinas, un duelo jugado este domingo 13 de agosto cuando el cronómetro marcaba el minuto 18, una manera cuestionable, y el principal Alexis Herrera pito penal en el área del cuadro merideño, la oportunidad que Franklin González aprovechó para marcar la derecha y así darle la ventaja al cuadro barinés en la pizarra 1-0. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Orcires Rodríguez, CNP 15959. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. En el segmento anterior hablábamos del caso de Delsa Solórzano, la amenaza que le han hecho a través de redes sociales. Hablamos también de un Maduro que hablaba de paz, amor, sentimientos positivos, llama trina y cualquier otra cosa que ustedes le pueden imaginar. Pero hoy, hace contados minutos, un grupo de violentos, identificados claramente como representantes del chavismo local en San Fernando de Apure, del estado Apure, agredieron a simpatizantes de Enrique Capriles Radosky, que está haciendo su gira por allá, los golpearon, causaron lesiones, heridas, destruyeron el sitio donde el evento se iba a realizar. No conforme con eso, lanzaron amenazas, quemaron banderas del PSUV, tipo fascista, ¿no? Muy parecido al fascismo que tanto critican. Y bueno, como fascistas que son, como criminales que son, destruyeron todo para impedir que Enrique Capriles hiciera su acto allá en San Fernando de Apure, porque él no tiene derecho a hacer un acto político. Bueno,
Y yo les decía, hay que colocarle un gigantesco SIC, SIC, a lo dicho por Maduro ayer, y se materializó lo que yo decía en el segmento anterior. Violencia, agresión, destrucción, caos, amenazas, pero hay una gente restiada allí, una gente que sin abandonar sus posiciones han dicho que van a seguir adelante. Veamos primero este video que una ciudadana militante de Primero Justicia grabó allá en donde se iba a realizar la actividad de Enrique Capriles. Veamos. Aquí estamos en la cancha Caujarito en este momento, donde podemos observar que el gobierno chavista mandó a destrozar todo para que el acto con Enrique Capriles Radosky no se llevara a cabo. Todo lo que es mesas, sillas, se llevaron sillas, rompieron sillas, dañaron equipos de sonido, toda la parte de decoración la quemaron, como pueden ver. Aquí hay las marcas de todo lo que quemaron en cuanto a decoración. Pueden ver las sillas rotas, todo en silla rota, una destrucción total. Eso es este gobierno. En este momento están volviendo a regresar para acá. Saquen esto y llévenselo para una casa. Esto para una casa. Bueno, ahí está parte del caos que el régimen de facto impulsa y que nos hace ver la doble cara, la doble faz, una cara de amor, de paz, de que ellos no utilizan la violencia para comunicarse, para enfrentar y debatir políticamente, y lo de hoy, que se suma a lo de ayer y que se suma a otras situaciones. Es la séptima vez que agreden al equipo de Capriles Radosky en el marco de su gira. Y yo me pregunto, es que Radosky no tiene el derecho de hacer actos políticos en Venezuela, es un ciudadano y puede hacerlo. Y los ciudadanos que lo interpreten y que lo acepten y que valoren su mensaje pueden asistir a esos actos. Pero tenemos un régimen que no se cansa de mostrarnos su talante violento, agresivo. Yo vi las imágenes cortas de cómo dejaron a varios ciudadanos con la cabeza ensangrentada, con los brazos con heridas. Otro ciudadano que tenía lesiones en el rostro. Y uno dice, bueno, pero es que esta es la gente que habla de paz. Definitivamente, Luis Lipa denunció que varios militantes e invitados a la actividad a la que no había llegado todavía Capriles fueron agredidos por colectivos. Acusa directamente a representantes del gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, por ser la cabeza intelectual de estas agresiones. Se trata, como les decía, de la séptima agresión de la que es víctima Capriles o sus seguidores desde el pasado 29 de mayo, en el marco de la gira que ha venido realizando por todo el país. Hasta el momento no se ha logrado reprogramar la actividad en Apure, pues los grupos violentos también atacaron otro punto donde se pretendía realizar el evento, es decir, atacaron a en uno y violentaron otro. Intentamos programar la actividad y ellos volvieron. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los responsables de las personas agredidas hoy? Denunció Capriles en Twitter. Se ha indicado que ni la autoridad policial ni la autoridad de la Fiscalía del Ministerio Público han actuado en este caso, a pesar de la gravedad de los hechos que se presentaron allí. Y repito, el gobierno sigue buscando la violencia, sigue buscando el camino de la agresión,
sigue buscando alternativas para que el país se desbande, se desmadre en estas circunstancias de violencia. Y el régimen de facto sigue azuzando el fuego. La gente no les tiene miedo. La gente sigue adelante en su compromiso. Hoy lo hicieron a Capriles, ayer a Delsa y a otros candidatos. Pérez Vivas, María Corina, ni se diga. Y estas circunstancias demuestran quién tiene la razón en el país. Los ciudadanos. La mayoría de los venezolanos. El 83% que quiere que Maduro se vaya por estas circunstancias y por otras, entre ellas lo económico y lo social. Hay que seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Pero esto es una clara demostración de que están locos, de que están desbocados, de que se saben perdidos, de que se saben fuera del poder, de que se sabe que el pueblo no los quiere. Y definitivamente la sin razón es la que impulsa la violencia, y en este momento la violencia es del régimen. Cada día más violencia, más violento. El tigre, cuando se sabe capturado, cuando se sabe que está perdiendo la vida, reacciona con violencia. Y esta gente reacciona con violencia en contra del país, de los ciudadanos inermes, porque no hay defensa frente a estos violentos colectivos asesinos criminales que han hecho estos actos en Venezuela. Bueno, vamos a escuchar ahora el reporte de Rixia Navarro, nuestra compañera para Siempre Venezuela. Continuando con este recorrido informativo, y nosotros estamos llevando desde el municipio de Lagunillas un recorrido ante la situación que está viviendo el Instituto Simón Bolívar de Tamare. Como ellos lo han calificado, es patrimonio de esta entidad municipal por los años de servicios que ha llevado a cabo. Hoy presentan un reclamo ante la Cámara Municipal de Lagunillas. Vamos a hablar con otro de los representantes para que nos explique como miembro, como representante, cuál es la posición que ustedes tienen ante esta lucha que han venido desarrollando, ya llevan más de un mes. ¿Su nombre? Darwin Centeno. Sí, Rixia, como tú lo dices, más de un mes que se conoció ante la opinión pública, pero esto es una lucha que lleva alrededor de 4 años o 3 años cuando se intensificó, y en este momento el conflicto ha escalado. Queremos hacer del conocimiento de la Cámara Municipal que es una situación atípica que se está presentando en el colegio, un colegio que tiene más de 50 años o ya próximo a cumplir 50 años, que ha dado al municipio ingenieros, abogados, una cantidad de profesionales, y todos en el municipio debemos abocarnos a la solución, a buscar las soluciones que sean pertinentes para poder, pues así, llegar a un feliz término con la institución. Hay algo que es importante tocar, y es los estudiantes. Ustedes son padres, ustedes son los representantes, y muchos alegan de que esta es una lucha de padres contra una directiva, pero la posición de los estudiantes, usted que ha visto y ha vivido, ¿cuál es el planteamiento de ellos? Mira, los estudiantes se han visto afectados porque esta actual directiva ha generado un ambiente tóxico, un ambiente que ha ido en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes, un ambiente donde se persigue a los representantes con acciones jurídicas. Ya somos, incluyéndome, 12 representantes que han sido acusados injuriosamente en fiscalías y tribunales de la República en función de acallar las voces de lo que se está suscitando en el colegio, una junta directiva que está pertrechada y no quiere rendir cuenta alguna de los recursos que nosotros aportamos al 100% de la institución. Recordemos que esto no es una institución privada, mucha gente en el municipio cree que esto es una institución privada,
privada, pero esta es una asociación civil sin fines de lucro donde la comunidad, los representantes aportamos el 100% de los recursos y que esos recursos, esta gente está obligada a dar memoria y cuenta de lo que se ha hecho con los recursos y hasta el momento no lo has dado. Eso ha afectado muchísimo, digamos, el ambiente donde nuestros muchachos se están desarrollando, porque vemos representantes que han sido acusados, que han sido perseguidos, amenazados incluso vía telefónica, y es lo que nosotros queremos exponer hoy en la Cámara Municipal, buscando un apoyo en función de rescatar un baluarte de nuestro patrimonio municipal. El llamado que le haces a todas esas personas que llevan este seguimiento de esta situación, de este caso, que lo más preocupante es los niños y muchos se preocupan, se preguntan, ¿será posible que cierre totalmente o que ustedes puedan aperturar o continuar con esta situación? Porque en pocos días también o en pocos meses comenzará el periodo escolar. Bueno, Rixia, el bien mayor, el bien supremo es el bien de los niños, niñas y adolescentes. Esto no se trata de una lucha entre padres y representantes contra una asociación civil en particular. Esto se trata de una lucha por reivindicar los derechos de nuestros muchachos. Ahora, el llamado que yo le hago a la colectividad es a sumarse a esta lucha, porque como bien es sabido, el único auditorio con las capacidades que tiene el Auditorio Simón Bolívar, que es emblemático en la ciudad, lo tiene la institución. Todo eso está a punto de perderse por las malas prácticas administrativas que hemos evidenciado a través de los entes bomberiles que hicieron una inspección y se dieron cuenta que estructuralmente el colegio ha sido abandonado. Entonces, mi llamado es a que nos sumemos todos como colectividad, no solamente madres, padres y representantes, sino todos aquellos que egresaron de la institución. Tenemos hoy día alrededor del mundo cantidad de egresados. Tenemos una promoción 49, este año va a ser la promoción 50. No podemos hacernos de la vista gorda, ni los concejales, ni el alcalde, ni los bomberos, ni la comunidad en general. Podemos hacernos de la vista gorda ante una situación que va en detrimento de lo que para nosotros es un patrimonio municipal. O sea, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Esta es la situación que se está viviendo hasta esta hora en lo que es el Instituto Simón Bolívar de Tamare. Nosotros con esta información desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. La Embajada de Estados Unidos para Venezuela exigió una investigación seria y diligente por las amenazas de muerte que denunció la candidata a las primarias de la oposición por el Partido de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. Durante el fin de semana, la exdiputada de la Asamblea Nacional del 2015 y tras el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, dijo que este mes de julio ha sido amenazada desde una cuenta de Facebook. El gobierno de facto de Nicolás Maduro respondió a través del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien ofreció protección a Solórzano. Antes, el Ministerio Público anunció una investigación de un fiscal de derechos humanos para investigar estas acusaciones. Además, el propio Maduro dijo que ofrecían protección a los candidatos opositores, pero puso en duda la versión de Solórzano, las declaraciones de Solórzano. Estados Unidos, recordemos, apoya la Asamblea Nacional de 2015 y la reconoce como la única institución legítima del país. Pidió hoy que se investiguen las denuncias sobre Solórzano. Los ataques y la amenaza contra la vida de cualquier candidato presidencial atentan contra la base fundamental de la democracia y los derechos humanos. Esperamos las investigaciones sobre el caso de Delsa Solórzano, que ésta se realice de manera seria y diligente según la solicitud. Debemos recordar que Delsa Solórzano alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre su condición, sobre estas amenazas, que se ratifican hoy con los hechos de violencia contra Capriles Radosky y su equipo en San Fernando de Apure. Es una clara demostración de que el régimen de facto sigue la vía de la violencia y la agresión como único y desesperado recurso para poder mantenerse en el poder, porque por los otros no tienen vida, no tienen
vida, el régimen de facto no tiene vida en este tema del sostenimiento del poder político en Venezuela. Lo único que lo mantiene es la violencia y la agresión. Bueno, tal como lo habíamos comentado en este programa y tal como se preveía, sin ser un experto analista, la candidatura del conde del Guácharo, de Benjamín Rausseo, se ha venido al suelo. El candidato presidencial ha perdido al menos la mitad de su capital electoral luego de anunciar hace 2 meses que no participaría en la primaria opositora en Venezuela, de acuerdo a la reciente encuesta de la firma privada Poder y Estrategia. Rausseo, de 62 años, que fue precandidato presidencial en el 2006, antes de retirarse, y quien es el mejor conocido en Venezuela por su carrera humorística, anunció en junio que se mantendría al margen de la primaria opositora del 22 de octubre. Vocero del movimiento político dijo que esa votación para elegir la jefatura política de un sector político opositor, y aclaró que se inscribiría directamente como candidato en los comicios del próximo año. Desde entonces adoptó un bajo perfil y a principios de este mes su equipo explicó que se operaría en Estados Unidos de una dolencia que tiene en las rodillas. La firma Poder y Estrategia ha señalado durante el día de hoy que el piso electoral de Rausseo ha disminuido incluso desde antes de su anuncio de retirarse en mayo. El politólogo Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, explica que su última encuesta confirma que la intención de voto pasó de 20 a 8 puntos en 3 meses, más de la mitad de su caudal presidencial, y actualmente está en ese bajo nivel. Ríos cita su último sondeo realizado el 31 de julio y el 7 de agosto, en donde se puede decir que el cálculo político de Rausseo de retirarse de la primaria fue muy malo. Perdió muchísimo capital electoral con ese amago de participar en la primaria opositora para luego alegar que su candidatura aspiraba a ser más inclusiva y representar a todos, dice, como lo dijo el conde del Guácharo. La encuesta señala que ese caudal se deshizo. No va a participar en la primaria o una parte se va para Machado. Indica, en el mismo estudio revela que la candidata de 20 Venezuela está corriendo sola en las primarias y ha subido 79% de intención de voto. Y esto se debe al régimen de facto que la ha puesto allí. Por otra parte, Pablo Andrés Quintero, politólogo y especialista de comunicación, advierte que es difícil analizar la candidatura difusa y poca convencional de Rausseo. Consideran que sus potenciales electores pudieran decantarse por otros políticos que han postulado fuera del sistema tradicional, como Antonio Ecarri y José Brito, a quienes los críticos del oficialismo aglutinados en torno al Parlamento acusan de querer perjudicarlo. Esta situación señala que el voto de Rausseo, según Jesús Castillo Molleda, se va para María Corina Machado. 3 de cada 10 votantes que respaldaban a Rausseo en el proceso opositor se han decantado por María Corina Machado. Y el 20% del capital electoral restante se ha inclinado por Capriles Radosky, Carlos Prosperi y César Pérez Vivas. Es decir, fue muy mala la decisión del conde. Arrancar, frenar, arrancar. Eso en política no funciona. Vamos a escuchar ahora este reporte. Antonio Ecarri, uno de los candidatos presidenciales, dice que para que la gente pueda tener vacaciones en Venezuela hay que dolarizar la economía, aumentar la producción petrolera y pacificar el país. Veamos por qué. Vacaciones en Venezuela. No, chicos, eso es un lujo. Solamente unos privilegiados tienen vacaciones, porque aquí el que se va de vacaciones no come. El empleado público se va de vacaciones. ¿Puede darse el lujo de irse de vacaciones? ¿Hay un bono vacacional? No.
Porque los extremistas del gobierno, oferta del gobierno es ¿para quién? Para un grupito que nada más va para los rotos. Pero resulta ser que la oferta de la oposición es seguir peleando, y alguien que está peleando tampoco se va de vacaciones. ¿Qué estamos proponiendo nosotros para que la gente vuelva a tener vacaciones? Lo primero, dolarizar. Pues necesitas una moneda fuerte que te llegue a tu ingreso. Segundo, tenemos que aumentar la producción petrolera. Tenemos que atraer las inversiones. Tenemos que reformar, evidentemente, todo el régimen de hidrocarburos, pero también, a la vez, eso se genera con confianza. Si no hay confianza, no van a venir las inversiones, y esas no van a venir en medio de un conflicto. Por eso tenemos que derrotar a los extremistas. En cambio, nosotros lo que estamos proponiendo es que tengamos un país en paz, en calma, que va a permitir a los venezolanos volver a salir de vacaciones. Porque tú no puedes ir de vacaciones a la Colonia Tovar, a Puerto Cabello, Morrocoy, Playa Medina, puedes ir a Mérida, pero sí tenemos una opción para definitivamente acabar con todos estos años de... Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, el real, el oficial, el verdadero, no el interventor, el señor Oscar Figuera, diputado de la Asamblea Nacional Ilegítima, ha señalado que tras la intervención judicial del partido mediante una sentencia del TSJ, ha decidido, conjuntamente con el Comité Central, mantener la línea política aprobada en el Congreso celebrado en noviembre, confrontar la política gubernamental que califican antipopular. Figuera precisó además que en el quinto pleno del Comité Central del PCB, celebrado tras la intervención judicial que despojó a la dirigencia tradicional de los símbolos y tarjetas del PCB, acordaron que reagruparán fuerzas para constituir una opción política popular. De esta manera esperan enfrentar no solo al gobierno de facto, sino a la oposición de derecha que expresa sus intereses al capital externo. Dentro de 15 días vamos a realizar un nuevo congreso. Esta gente cree que nos va a desmontar. Este partido, para existir, no depende de una posición burocrática en el gobierno de Maduro. Este partido tiene autonomía para su existencia, seguirá funcionando, direccionando políticas, se hará más fuerte para la direccionalidad de la lucha política y de bases y ampliar la línea de acción, explicó Figueras. Ha señalado que la línea política del PCB incluye presentar una candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Esa línea se tiene que expresar en una candidatura que a lo mejor no se hará con la tarjeta del PCB porque se la robaron, pero surgirá una fuerza con los cuadros del Partido Comunista, con su militancia, enfrentando esta política reaccionaria de Maduro. Sí participaremos en las elecciones con la manera que nos vaya permitiendo la propia realidad política. El secretario general del PCB mencionó la posibilidad que la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz Marín sea la candidata del PCB que confronta al gobierno. Díaz Marín fue miembro de la extinta Asamblea Nacional Constituyente y es una crítica a la administración de Maduro. No vamos a cuadrarnos con un candidato que exprese los intereses de la vieja oligarquía capitalista, ni una candidatura que pertenece a grupos mafiosos, la llamada burguesía revolucionaria. María Alejandra Díaz puede ser una opción. Ella no ha dicho que es candidata, pero tampoco ha dicho que no. Hay una expresión importante de reconocimiento, agregó Figuera, y mencionó también el nombre del candidato independiente, Manuel Isidro Molina, del Movimiento Popular Alternativo. Ya ha recibido apoyo de diversos representantes del comunismo internacional, y bueno, Oscar Figuera seguirá investigando qué acciones internacionales puede desarrollar para recuperar su organización política. Esa es la posición de los miembros del Partido Comunista de Venezuela en este momento en el cual se encuentran totalmente intervenidos. Vamos a ver este reporte de La Voz de América. En Venezuela hay actualmente 288 presos políticos, según el balance presentado por el Foro Penal. Todo lo que ocurre en Venezuela está bajo la lupa de la Corte Penal Internacional. Veamos. Actualmente hay 288 presos políticos, según lista actualizada al día de hoy del Foro Penal. Hay 20 mujeres, 155 son militares, es la mayoría de los presos políticos,
133 entonces son civiles. Todo lo que vaya pasando en el país está bajo la lupa del Tribunal Penal Internacional. Todo lo que está ocurriendo, las inhabilitaciones, las persecuciones, las amenazas, incluso de agresiones físicas, los atentados contra la integridad física de personas que se están postulando, por ejemplo, para optar en representación de un grupo político a una eventual elección presidencial. Todo esto que está pasando está bajo la lupa de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. Yo le pido al Estado venezolano, a través de estos micrófonos y a través de esta posibilidad, que ya bajen la guardia. O sea, son seres humanos quienes están ahí detrás de una reja sufriendo, y no solamente ellos, sino sus familiares, sus hijos, sus esposas, sus madres, sus padres. Ya basta, o sea, no es posible que este gobierno pretenda venderse a nivel internacional como un gobierno que respeta los derechos humanos, y no es así. Yo en esta oportunidad hablo por todos los presos políticos militares, que son los grandes olvidados a la hora de la liberación o a la hora de cualquier medida humanitaria. Existen muchos nombres anónimos que quizás no están acá o que quizás no es conocido, pero sí hablo para que se dé alguna medida, no solamente humanitaria, sino que se respete también la medida de liberación expedida por la ONU, tanto a civiles como a militares. Bueno, es la situación de los presos políticos en Venezuela. Miren ustedes lo que está pasando con las remesas en el país. La migración en los últimos años generó un aumento en el envío de remesas a Venezuela. En el 2021, las remesas representaron el 5% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, este año, al menos 24,3% de los hogares venezolanos que han recibido remesas están viendo cómo las remesas no les están alcanzando para la supervivencia. Debido a la inflación, cada vez es menos lo que pueden adquirir las personas con el dinero que perciben de las remesas. En los últimos 12 meses, la inflación en Venezuela superó el 400%, causando además un incremento en el precio de las divisas que ha subido 30%, según Adrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica. Venezuela tiene una economía bastante distorsionada, una economía que además presenta una dolarización informal y caótica. Tenemos una alza importante en los precios de los bienes. Esto hace que afecten los envíos de los migrantes, que no pueden aumentar la cantidad que envían a Venezuela en esas proporciones, porque sus ingresos en los países donde están no aumentan en esta magnitud. El precio del dólar a cambio oficial es de 31,52, mientras que en el mercado paralelo se cotiza en 32,86. Según Oliveros, lo que se podría comprar con $100 en el 2019, ameritaría ahora de invertir $450, y esa es la clara demostración de cómo va esta situación de increíble de incremento del precio de la moneda, del valor de la moneda dólar. La canasta básica integrada por 60 productos en el 2019 tenía un costo de $64 según el Senda. Y hoy, en junio del 2023, poniendo como referencia junio del 2023, el precio de la misma canasta se ubicó en $511,20, según el Sendas. La cesta se elevó 77,4% desde enero hasta junio, mientras que productos que registraron incrementos fueron carne, café, granos y pescado, según el informe. Antes, en el 2015, el factor remesa prácticamente no existía en Venezuela. Ahora, alrededor de un tercio de las familias venezolanas dependen directamente de la ayuda de estas remesas, que son un factor clave para explicar el consumo. La tendencia apunta a que la cifra siga creciendo y que en el 2027 esté cerca de los $6.000 millones, unos 10 puntos del PIB. Increíble esta situación, como el país lo probaron, hermano. Bueno,
Con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles la información en Siempre Venezuela. Este fue un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la supervisión de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos de nuevo en la próxima edición de Siempre Venezuela por estos mismos canales de 4 a 6 de la tarde. Nos vemos. Buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.